Hola amigos, en este vídeo os voy a explicar cómo se calculan las variaciones tanto sin repetición como con repetición. En el siguiente vídeo explicaré cómo se calculan las permutaciones y en el tercero y último de este tema cómo se calculan las combinaciones, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con las variaciones. Quiero advertiros una cosa. La definición no se entiende bien hasta que no hagamos el primer problema. Por lo tanto, lo que os pido es que tengáis un poquito de paciencia mientras que estoy explicando la teoría, ¿vale? Que es un minutito, y ahora cuando hagamos el problema de ejemplo le vais a encontrar sentido a todo lo que he explicado anteriormente en la teoría y que ha podido parecer muy abstracto. Vamos a ver qué dice la teoría. Se llaman variaciones sin repetición de m elementos tomados de n en n a los distintos grupos formados por los n elementos que verifican que no entran todos los m elementos en el grupo n, es decir, que la m es más grande que n, que sí importa el orden y que no se repitan los elementos. Y la fórmula es esta que tenemos aquí. Muchos de vosotros ahora mismo estaréis diciendo que os habéis quedado y que no habéis entendido nada. Es normal, ahora vamos a ver el ejemplo y lo vais a entender perfectamente, ¿de acuerdo? Repito la definición. Se llaman variaciones sin repetición, vamos a hacerlo despacito para coger los conceptos importantes, de un grupo de n elementos que los tomas de n en n, ¿de acuerdo?, a los distintos grupos formados por esos n elementos que verifican que no entran todos los m en el grupo de n, es decir, que la m es más grande que la n, que sí importa el orden y que no se repiten los elementos. Y esta es la fórmula, es decir, v de m elementos tomado de n en n, también se puede escribir así como v, n, es igual a m factorial dividido entre m menos n factorial. Vamos a ver el ejemplito, veréis cómo ahora lo vais a entender perfectamente. Imaginaros que nos preguntan lo siguiente. ¿Cuántos grupos de 3 números podemos formar con el conjunto de números 1, 2, 3 y 4? ¿Cuántos grupos de 3 números podemos formar con el conjunto de números 1, 2, 3 y 4. A lo que hemos llamado m, que es el conjunto de elementos total, ¿cuánto vale? 4, porque hay 4 elementos. 1, 2, 3 y 4. Tenemos 4 elementos en total. ¿De cuánto queremos formar los grupos? Grupos de 3 números, es decir, n vale 3 elementos por grupo. La n vale 3. Lo que queremos hacer es esto, grupos como estos. Con estos 4 números formar grupos de 3 en 3 como esto. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 4, así sucesivamente. Y lo que queremos es contar cuántos grupos como estos de 3 números tomados de este conjunto de 4 números podemos formar. Vamos a ver que se cumplen estas 3 condiciones para comprobar que se trata de una variación sin repetición y aplicarle esta fórmula. Vamos a ver. No entran todos los elementos m en el grupo n. Es obvio. Todos los elementos m son estos 4 y los subgrupos son de 3. Es obvio que no todos los elementos entran aquí, porque solo pueden entrar, en cada subgrupo solo pueden entrar 3, y el grupo total es de 4. En la primera condición, lo que te está diciendo es que el número de elementos total sea mayor que el número de elementos de cada uno de los subgrupos. Tenemos que el conjunto de elementos total tiene 4 elementos y el número de elementos de los subgrupos es 3. Esta primera condición la cumple. Segunda condición, sí importa el orden. Vamos a ver qué significa eso de que sí importa el orden.
Fijaros en estos dos primeros subgrupos. Están formados los dos primeros por los mismos elementos. 1, 2, 3, 1, 3, 2. Los dos subgrupos están formados por los números 1, 2, 3. Aquí sí importa el orden. ¿Qué significa que sí importa el orden? Pues que depende del orden en el que pongas los elementos, tienes un número o tienes otro diferente. Entonces, por eso pongo sí importa el orden, ya que el elemento 1, 2, 3, que es este primero, es diferente que el 1, 3, 2 que está aquí. Los dos elementos, los dos subgrupos, están formados por los mismos elementos, pero el orden importa hasta el punto de que depende de cómo estén ordenados, tienes un número o tienes otro diferente. Por lo tanto, sí importa el orden. ¿Entendéis qué significa sí importa el orden? Que sí importa el orden significa que si cambias en un subgrupo los elementos de orden, tienes otro caso diferente. ¿De acuerdo? No es lo mismo el número 123 que el 132. Bueno, la tercera condición es que no se repitan los elementos. Es decir, fijaros que en cada subgrupo que hemos tomado no se repiten. El 1 aparece una vez, el 2 aparece una vez, el 3 una vez, es decir, no se repiten. ¿De acuerdo? En el caso de que se repitiesen, sería, por ejemplo, que aparezca aquí el 1, 1, 3. Se repetiría el 1 dos veces, pero eso no ocurre, ¿veis? Son todos así. Bueno, pues tenemos que aplicar esta fórmula que tenemos aquí. M es el conjunto total, el número de elementos del conjunto total, que es 4. N es el número de elementos de cada subgrupo, que es 3, y aplicando esta fórmula tendré variaciones de 4 elementos tomados de 3 en 3 es igual a 4 factorial partido por 4 menos 3 factorial. Esto es igual a 4 factorial, 4 menos 3 es 1 entre 1 factorial. Recordad que 1 factorial vale 1, por lo tanto 4 factorial entre 1 factorial, que es 1, es 4 factorial, es decir, 4 por 3, por 2 y por 1. 4 por 3 es 12, por 2 son 24, por 1, 24. También se puede calcular, en vez de usando esta fórmula, como en algunos libros, viene esta que está aquí. Si yo tengo 4 variaciones de 4 elementos tomados de 3 en 3, que también se puede escribir así como 4,3, lo que hace es que empiezas multiplicando por el 4 3 elementos hacia atrás, es decir, el número que tienes aquí son el número de posiciones que tienes que multiplicar hacia atrás. Como tenemos 3, pues tienes que multiplicar 4 por 3 y por 2, es decir, por 3 posiciones. 4 por 3 son 12, por 2, 24, da el mismo resultado. Si fuese v de 4 sobre 2, pues sería v de 4, 2, pues tienes que multiplicar 2 posiciones hacia atrás, es decir, v de 4, 2 sería 4 por 3, 2 posiciones, 4 por 3, 12, ¿de acuerdo? A mí personalmente me gusta más esta fórmula, que me parece menos confusa, aunque esto es muy fácil, no tiene tampoco no tiene ningún misterio, pero esta fórmula me parece más sencilla, puesto que esta fórmula que está aquí, la expresión general de esta fórmula es más difícil de entender que aplicarla. Es curioso, ¿no? Uno coge el libro y ve la fórmula general de esta operación que hemos hecho aquí y sale que es una expresión muy compleja y sin embargo aplicarla es muy fácil. Sin embargo, esta fórmula se ve que es facilita de memorizar y es más fácil todavía de aplicar. Bueno, vamos ahora con las variaciones con repetición. ¿Qué son las variaciones con repetición? Pues todo igual que antes, salvo que ahora en el grupo de n elementos se pueden repetir los elementos del conjunto m. ¿Qué significa eso? Pues significa que volviendo al ejercicio anterior teníamos el conjunto de números 1, 2, 3 y 4. Recordar que la m era igual a 4, que era el número total, que era el número de elementos en total que teníamos. La n era igual a 3, que era el número de elementos por grupo.
Pues ahora, ¿qué significa? Pues todo igual que antes, pero pueden repetirse los elementos. Es decir, tenemos el 1, 2, 3, ahora el 1, 1, 2, fijaros que el 1 lo he repetido en 2 ocasiones, el 1, 4, 1, el 1 otra vez lo he repetido en dos ocasiones, el 1, 3, 4, también podría ser el 2, 2, 2, es decir, que el 2 se repita en 3 ocasiones. Por lógica, en las variaciones con repetición vamos a tener más casos que en las variaciones sin repetición. Lo veis, ¿verdad? Vamos a tener más casos. Fijaros que, bueno, se cumplen las condiciones de variaciones, ¿no? Este conjunto es de 4 elementos y los subconjuntos son de 3, es decir, que el número de elementos de este conjunto es menor que el de es mayor, que el de 4 es mayor que 3, se cumple la primera condición. La segunda condición es que el orden sí importa, lógicamente el orden, por lo mismo que vimos en el caso de las variaciones sin repetición, sí importa. No es lo mismo el 1, 1, 2 que el 2, 1, 1, están formados por los mismos elementos, pero son dos números completamente diferentes, es decir, que el orden sí importa y hay repeticiones de elementos, es decir, son variaciones con repetición. La fórmula es esta que tenemos aquí, se escribe VR, importante lo de poner R para subrayar que estamos en el caso de variaciones con repetición, de ahí viene la R, de m elementos tomados de n en n, pues esto es igual a m elevado a n. Es decir, que en nuestro caso tenemos variaciones con repetición de 4 elementos en total en grupos de 3, es igual a 4 elevado a 3, que es 64 casos posibles. Fijaros que cuando eran sin repetición nos salieron 24 casos posibles, hemos contado 24 casos posibles, pero cuando se pueden repetir pasamos de 24 a 64. Como he dicho anteriormente, tiene lógica que si los números de los subgrupos se pueden repetir, pues tengamos más casos posibles, más subgrupos posibles. Y hemos pasado de 24, que era sin repetición, a 64 con repetición. Bueno amigos, pues esto ha sido todo con respecto a las variaciones. Como podéis ver, es muy sencillito, he puesto solamente un ejemplo, creo que se entiende todo muy bien. Si tenéis alguna duda, dejáis un comentario en YouTube o en la página de Facebook y yo lo antes posible responderé a la pregunta. Tener en cuenta que no puedo responder tan rápido como quisiera porque ahí me llegan muchas preguntas, yo también pues trabajo y tengo otras cosas que hacer, en fin, que suelo tardar varios días en responder, a veces suelo responder el mismo día, ¿no? Pero bueno, no os extrañéis si tardo un poquito en responder. Recordad que os podéis descargar el PDF. Muchos me preguntáis, ¿cómo puedo descargar el PDF de lo que escribes en pantalla? Pues en la descripción del vídeo de YouTube, es decir, debajo del reproductor de YouTube, aparece descripción. Pues ahí le dais al botón mostrar más para que aparezca toda la descripción y aparece una descripción de lo que explico en el vídeo y un enlace que cuando pinchas en él se abre una ventana donde aparece un archivo PDF que te puedes descargar, que es esto que estáis viendo en pantalla. Bueno, espero que el vídeo os haya resultado útil. Si ha sido así, manita arriba, le dais un me gusta y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo en el que nos vamos a enfrentar nada más y nada menos que a las permutaciones. Ahí queda eso. Nos vemos amigos.